Profetas del pueblo hebreo. Hosea, primera parte. Las enseñanzas del profeta Hosea, más conocido en español como Oseas, reflejan dos periodos distintos de su vida personal, así como de la vida de los reinos del norte y del sur de Israel. Nuestro estudio de los tiempos y las enseñanzas de Hosea tendrá en cuenta, por lo tanto, los contornos cambiantes de la historia de Israel, a la que los profetas respondieron con gran pasión. También tendrá en cuenta la vida de Hosea, que parece haber sido de modelo para sus enseñanzas, dando forma y dirección a sus mensajes, tanto de fatalidad como de esperanza. Un profeta de Israel, el reino del norte. Una fecha aproximada para el comienzo de la enseñanza pública de Hosea puede derivarse del inicio de su libro, Hosea 1:1. Devar Adonai asher haya el Hosea ben Beeri. Palabra del Eterno que vino a Oseas, hijo de Beeri. Bimei Uzziah, Yotam, Ahaz, Hizquía, Malche Yehuda. En la época de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, o sea, el reino del sur. Ubimei Yerav'am ben Yoash, Melech Israel. Y en la época de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, o sea, el reino del norte. Por lo tanto, Hosea pudo haber sido contemporáneo de Amós, quien, como hemos visto ya, pronunció su mensaje durante los días de Uzías y Jeroboam II. Sin embargo, no hay evidencia de que Amós y Hosea se conocieran personalmente. Amós era nativo del reino del sur, Judá, aunque pronunció sus mensajes proféticos en el reino del norte, Israel. Hosea, por su parte, parece haber limitado sus actividades a la amonestación en el reino del norte, la tierra de su nacimiento, Israel. La vida de Hosea. Se nos informa que nuestro profeta fue contemporáneo del rey Jeroboam II, quien reinó desde el 784 al 744 antes de la era común, y que comenzó a enseñar públicamente al principio o hacia el final del reinado de Jeroboam II. Sabemos que Amós apareció por primera vez en escena alrededor del año 760. También sabemos que Hosea cita varios pasajes de Amós, de lo cual concluimos que Hosea comenzó a enseñar algunos años después de Amós. Además, dado que Isaías a su vez cita a Hosea, es evidente que Hosea es anterior a Isaías. Por lo tanto, los dos primeros capítulos del libro de Hosea deben haber sido escritos entre los años 760 y 740. Esta última fecha corresponde a las profecías más tempranas de Isaías. Finalmente, el contenido de estos dos capítulos nos lleva a pensar que fueron escritos durante los años prósperos de Jeroboam II. Deducimos así el año 750 como fecha aproximada para el comienzo de la vida profética de Hosea. Los siguientes pasajes indican la interdependencia mutua de Amós, Hosea e Isaías, Amós, Oseas e Isaías. Véase Oseas 9:15 y su conexión en Isaías 1:23, Oseas 4:3 y referencia en Amós 8:8, Oseas 8:14 y referencia en Amós 2:5, Oseas 12:7 y referencia en Amós 8:5, Oseas 7:10 y referencia en Amós 4:6. Como en el caso de Amós, todo lo que sabemos de la historia personal de Hosea es lo que inferimos de su libro. No tenemos ninguna declaración explícita sobre la naturaleza de su ocupación, pero ciertas alusiones nos llevan a creer que era un habitante local del pueblo. En Hosea capítulo 7, del verso 5 al 8, nuestro profeta revela
un conocimiento íntimo del oficio de panadero. El piso de trilla y la prensa de vino parecen haber sido una visión familiar, como leemos en Oseas 9:2. Por otra parte, el pasaje de Oseas 2:8 muestra un conocimiento de los caminos trillados, los muros, las matas, los arbustos, todo lo que indica una vida transcurrida dentro de los confines de las ciudades y los pueblos más que en el campo abierto. Su educación. La educación de Hosea parece haber sido la mejor que su tiempo le podía proporcionar. Hace referencia repetidas veces a la historia de Israel y de Judá, como podemos leer en el capítulo 11, verso 1, capítulo 12, del verso 13 al 14. Tiene un conocimiento profundo de la historia contemporánea, se explaya sobre los destinos de Asiria, por ejemplo, Oseas 5:13. Está familiarizado con los usos y costumbres del lejano Egipto, Oseas 9:6. Además, el hecho de que supiera leer y escribir indica que su educación había sido completa y que no se habían escatimado esfuerzos para desarrollar sus grandes dotes naturales. Los profetas literarios no eran en absoluto hombres pobres. Tanto Amós como Hosea parecen haber nacido en hogares que les brindaban estímulo y oportunidades para el desarrollo personal. Los enemigos son débiles. La situación histórica en la primera parte de la enseñanza pública de Hosea era la misma que en los tiempos de Amós. Los capítulos 1 y 2 de su libro reflejan los mismos males que Amós describe tan gráficamente. Asiria todavía estaba en guerra con los armenios, circunstancia que le impedía frenar a las agresivas políticas militares de Usías y Jeroboam. Damasco todavía no se había recuperado de su aplastante derrota a mano de los asirios. En resumen, durante los primeros días de la enseñanza pública de Hosea, apenas había una nube visible en el horizonte político que sirviera de advertencia del desastre que pronto caería sobre Israel y Judá. La nobleza de Judá. Pese a los conflictos sociales de la época, la nobleza navegaba a toda vela. Nuestro profeta habla del oro y la plata que se habían multiplicado en la tierra. Véase el capítulo 2, verso 10. El pan, el agua, la lana, el lino, el vino y el aceite existían en abundancia. Véase el capítulo 2, el verso 7. La alegría desenfrenada en las celebraciones de las lunas nuevas y los días de Shabbat todavía estaba a la orden del día. Véase el capítulo 2, verso 13. El jurar, mentir, matar, el adulterio, el robar, eran evidentes a la luz del día. Véase el capítulo 4, verso 2. Grupos de ladrones y salteadores vagaban por el campo, saqueando y destruyendo todo lo que veían. Véase el capítulo 7, el verso 1. Nunca se escribió una acusación más devastadora contra las clases dominantes. Hosea acusa al rey y a los nobles de regocijarse por la miseria que acechaba la tierra. Oseas capítulo 7, del verso 3 al 4, registra: ellos alegran al rey con su maldad y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Oseas 7:5 registra: en el día de nuestro rey, es decir, el cumpleaños del rey, los príncipes lo enferman con el calor del vino. Él extiende su mano con los escarnecedores. Los Baales. La amalgama del culto al Todopoderoso con el culto a los Baales había ido avanzando lentamente. Aunque Amós había alzado su voz contra el culto y la creencia popular de las masas, le quedaba a Hosea revelar las profundidades de la degradación en la que había caído el pueblo. Esto tal vez se puede explicar por el hecho de que el reino del sur, o sea, Judá, no se había desarrollado industrialmente al mismo ritmo rápido que el reino del norte, Israel. Por lo tanto, Amós en el sur, en Judá, no se enfrentó a los males excesivos que afligían al pueblo del norte.
a Israel, entre el cual Josea vivía y trabajaba. Sabemos que Amós pronunció sus más amargas críticas contra el rey y los nobles de Israel. Betel, que era el centro del culto de Israel, recibió toda la fuerza de su ira. Los esfuerzos combinados de Amós y Josea para alejar al reino del norte de sus confusas prácticas religiosas nos obligan, por lo tanto, a concluir que el abandono de la enseñanza de Moisés era, en ese momento, más grave en el norte que en Judá. En cualquier caso, encontramos que desde el mismo comienzo de su enseñanza pública, el profeta Hosea fue incansable en sus esfuerzos por frenar el culto a los Baales. Hasta aquí la primera parte de Hosea. En la próxima ocasión trataremos sobre la enseñanza del profeta.